¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que como todos los lunes le damos un repaso a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta, los publicados, los no publicados, con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, quienes le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Cairo, Humberto. A usted y a la distinguida audiencia en un último lunes de octubre de renovada esperanza, después de los estupendos resultados que el pueblo chileno en su renacer tuvo el día de ayer en el plebiscito, en el cual abrumadoramente un 78% de la votación expresada se pronunció claramente a favor de una nueva constitución, lo cual significa dejar atrás la constitución que fue hecha en 1980 durante la presidencia del dictador Augusto Pinochet. Y no solamente eso, sino que además se pronuncia por el procedimiento constitucional, de dotarse de una nueva constitución prácticamente originaria a través de del denominado proceso de convención constitucional. De manera que buenas noticias en el cono sur, en la parte sur del continente iberoamericano o latinoamericano, que vienen a ser absolutamente complementarias a propósito de renacer y de esperanza renovada del rotundo triunfo electoral del pueblo plurinacional boliviano en las elecciones del pasado 17 de octubre, ¿no? Que como todos sabemos, significaron... ¿Perdón? No, nada, Humberto, disculpa. Adelante. Estábamos comentando que en el caso de Bolivia los resultados para el movimiento al socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos, y PSP, que es como se denominaba la fuerza electoral mayoritaria, tan mayoritaria que obtuvo el 55.1% de los votos, sacándole más del 30% prácticamente de diferencia al más cercano adversario político como era Carlos Mesa, ¿no? Eso significa que el movimiento al socialismo, instrumento para la soberanía popular, van a tener mayoría absoluta tanto en la Cámara Alta o Senado como en el Congreso de los Diputados, lo que permitirá recuperar la institucionalidad democrática que por la vía de otro fallido golpe de Estado, en el caso de Bolivia, al cual se prestó nefasta y tristemente la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general Luis Almagro, que ahora no sé con qué cara pueden sostener la falacia afirmativa de que en Bolivia se había dado en el 2019 un fraude electoral. Pero en fin, cosas veré, amigo Sancho, y mientras ladren alguna especie canina, significa que vamos caminando, ¿no? Y que el alba esperanzada, nunca mejor dicho, el alba esperanzada de los pueblos latinoamericanos está adquiriendo un nuevo impulso en este último trimestre del 2020. 2020 tan golpeado por pandemias, endemias, sindemias y desbordes tuitológicos, ¿ya? Desde la Casa Blanca, pese al COVID, que como a propósito de la Casa Blanca es bueno mencionar las declaraciones del jefe de gabinete de Donald Trump, de Mr. Middle, que no le ha quedado más remedio que reconocer que no van a poder, que no han podido con la pandemia, con el coronavirus, y que lo más que van a hacer es intentar controlar las vacunas disponibles. Si esa no es una tardía confesión de parte de un funcionario importante de la Casa Blanca, pues ya me dirán ustedes qué cosa es. Adelante, compañero. Bueno, efectivamente Chile y este mes de octubre, Chile y Bolivia son los ejes de manifestación y de voluntad popular.
En Chile, esta constitución que, como bien dice Humberto, data de los 80 en los periodos de Pinochet, limitaba la intervención del Estado en toda una serie de campos, especialmente en el campo de la salud y en el campo de la educación, por no decir que esa constitución de 1980 es el eje de lo que fue el programa de pensiones privadas. Dice un político chileno, Chile merece una catarsis nacional. El esquema anterior alrededor de esta constitución efectivamente permitió tener un crecimiento, pero al tiempo se daba una sociedad poco igualitaria, lo que hoy lo hace eso un problema estructural. Hay que salir de la sombra de Pinochet de una vez, decía este señor. Sin embargo, esto se está dando en una situación de recesión. Es decir, uno de los ejes, y la de Bolivia también, ¿verdad? Uno de los ejes del triunfo es una amplia manifestación y voluntad popular y alrededor de consignas y de reivindicaciones económicas que en este momento, tanto en Bolivia como en Chile, como en el resto de los países, enfrentan una situación económica precisamente algo difícil, que va a hacer el camino un tanto más lento. Hay que acordarse de que esto es un largo camino donde viene Chile. Comenzó hace el tiempo de Bachelet, precisamente, incluso antes, con las manifestaciones, ¿se acuerdan? Sobre educación, sobre los préstamos universitarios, sobre luego los jóvenes saltando los torniquetes para no pagar el metro, luego la quema de las estaciones, luego la violencia en la calle, que dicho sea de paso, el domingo pasado cumplió un año, las barras bravas, los estadios de fútbol, las cacerolas en todas las ciudades importantes, etcétera, ¿no? Y da como resultado ahora este referéndum, que es una expresión de todo lo anterior alrededor de un cambio constitucional en los términos en que ya lo definió Humberto. Con el asunto de Bolivia, han habido varios análisis políticos, etcétera, etcétera, pero me llama la atención básicamente las diferentes expresiones alrededor del voto. Unos, por ejemplo, como Pablo Ortiz, habla del voto fidelizado, un voto fidelizado alrededor de los postulados del MAS, que hace referencia a la génesis del MAS en términos de un movimiento popular, alrededor de cooperativas campesinas, de sindicatos, etcétera, ¿no? Pero también hablan, Verónica Rocha habla del voto oculto o el voto fiel. Otros hablan del voto de resistencia, otros hablan del voto indeciso y del voto paciente. Todo lo que ustedes quieran se resume en un voto, primero, un voto fiel a los postulados del MAS, segundo, efectivamente, un voto de resistencia al tipo de gobierno que estaban ya desarrollando la señora Yáñez y el que prometía, por su parte, Mesa o Camacho. De manera que alrededor de eso hay que hablar de que efectivamente el MAS supo imponerse. No era, dicen algunos, no era el que el MAS estaba agotado, era de alguna manera su mando único. Y alrededor de eso, Arce, que jugó un papel excelente, nunca ha sido un político, pero fue un técnico que supo asesorarse políticamente de sus compañeros del MAS. Dentro de la parte crítica de MAS en su campaña, está incluso cuestionó en momentos determinados la gestión del mismo Morales. Promete un gobierno de jóvenes, de nuevas figuras, alejar la idea de que el MAS va a estar permanente en el poder. El MAS se la va a jugar en cada elección, dice él. No perseguirá ni a policías ni a militares involucrados con la renuncia de Morales. Y hace que tiene además el apoyo, como dijo Humberto, en ambas cámaras. Con todo, Camacho
será el único opositor con capacidad de movilización. Camacho no jugó al voto útil. Camacho jugó, independientemente de que ganara el MAS, a tener él representación en Santa Cruz. Y parece ser que eso es parte de un otro juego que incluso tiene ribetes de secesión. El movimiento, en cualquiera de los casos, que aparentemente desde ahora se percibe como con mayor actividad, va a ser, entre otras cosas, el movimiento liderado por Camacho, a pesar de que en términos de la legislación y en términos de los votos, representa la tercera fuerza, creo que con un 7-8%. Con un 7-8% en los datos de resultados para el voto de presidente. Tiene, el 14% en los datos de votos para presidente. Sin embargo, en lo que es el legislativo, tiene poco más del 10% de representación en el legislativo. En la Cámara de Diputados tiene 16 de los 130 diputados y tiene 4 de los 36 senadores, es decir, el 9% de los... cerca del 8% en la Cámara de Senadores es la representación que tiene, creemos que es la organización de Camacho, ¿no? Una cosa interesante de lo que decía Humberto acerca de los resultados, según la Organización de Estados Americanos el año pasado, que denunció fraude. Vi unos datos de juntas receptoras de votos o de mesas electorales que fueron utilizadas para demostrar el supuesto fraude, según la OEA, en donde el MAS obtenía, creo que era el 92% de los votos en promedio en todas estas mesas electorales, ¿no? Comparado con la elección del domingo pasado, el MAS en estas mismas mesas del supuesto fraude, este año lo obtuvo en promedio el 99% de los votos. Es decir que todavía fue más fraudulento, entre comillas, el resultado si quedara en manos de la OEA. Pero es que no necesitas ir a la NASA. La estructura antes de la votación básicamente era la misma. Y de repente, después de las luces que se fueron, etcétera, mesas que tenía 34, 35%, sale con 40 y pico. Cuando ya Evo tenía más del 47.8%, una cosa de esa, ¿no? Por si lo descarado del fraude, sí. Lo descarado del fraude queda más a la luz de todo el mundo que nunca, ¿no? Entonces, por eso es que decíamos ¿qué cara van a poner ahora? Pero además, Mike Pompeo... Pero ha sido documentado incluso por instituciones académicas norteamericanas, una de Harvard incluso, alrededor del recuento que se hizo, del estudio que se hizo, de todo el contexto en donde se dio eso, el rol de las pititas, que ya estaba, que ya era preconcebido, que de paso tiene sus manifestaciones digitales. En esta elección, hasta las pititas se dividieron entre Mesa y Camacho. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, en Chile, la reforma a la Constitución, si acaso, más bien el inicio de los trabajos para la nueva Constitución van a empezar hasta el próximo año, que es cuando se elija la forma en que ha arrojado el plebiscito, prefiere la gente que se haga la nueva Constitución, que es a través de una convención constituyente, una convención constitucional, dicen los chilenos, que sería la que redactaría los términos de la nueva Constitución, y eso significa, desde ya han empezado a decir algunos analistas, empieza con el gran reto de poder recoger el sentir del 20% que no estuvo de acuerdo en la nueva Constitución, para incluirlo también en esa nueva Constitución para que refleje a todos los chilenos. Ese es lo que dicen en este momento los analistas de estos resultados. No sé si tienen algo que agregar sobre el tema. De dos cosas. No sé si ustedes vieron una película con la actuación de García Bernal que se llama No, que es sobre el referéndum antes del
de la primera elección, creo que de Ricardo Lagos. El no era si se iba o no se iba a la reforma, a las elecciones democráticas, etcétera, ¿verdad? Pues recordemos que efectivamente ganó los que aprobaron el cambio, pero los que perdieron, los pinochetistas, los que estaban alrededor de Piñera y toda esa gente, perdió con un 44%, o sea, perdió con un margen alto, ¿verdad? Y eso lo puedes ver expresado en los diferentes gobiernos que han habido desde entonces, en donde por lo menos dos de ellos, precisamente el de Piñera, han sido alrededor de posiciones que convergen con los postulados mismos de la Constitución y del pinochetismo en general, ¿verdad? De esa nueva fase o de esa última fase de Pinochet que quiso modernizar el Estado. Y lo modernizó por el lado del crecimiento, no por el lado del desarrollo, no por el lado de las conquistas sociales, ¿verdad? Es más, lo hizo precisamente a pesar de que de la ausencia de reformas sociales. Lo que hizo de Chile un país altamente con un desarrollo, con un crecimiento muy fuerte, muy alto, en un momento casi se tomaba como ejemplo en América Latina, pero internamente un país altamente desigual, uno de los más desiguales en el continente, ¿verdad? Se está congelando la imagen, no sé si les pasa a ustedes. No. Se congeló la imagen y se fue el sonido. No, fíjate que tenemos más bien la de Cairo ha estado bien, la tuya es la que tenemos congelada en este momento, Humberto. Vamos a hacer la pausa para buscar cómo hacer una compostura por ahí, un arreglo de esa conexión. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua, cambiamos de tema así al regresar. Aquí, sí. A ver, ya te doy el pie de entrada. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Continuamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Humberto ha tenido que atender asuntos de trabajo muy urgentes, así que nos quedamos con Cairo. Pero tenías, Cairo, unos datos acerca, o más bien una opinión acerca del resultado de lo de Chile, ¿no? Chile. Sí. Lo que hay que decir alrededor de esto es que Chile venía desarrollando un sentimiento de crisis que venía cargando desde hace rato. Ya lo hablamos de las manifestaciones, sobre todo con el asunto de la educación y de antes de la señora Bachelet, pero con la señora Bachelet fue fuerte. Ricardo Lagos, el expresidente, dice de que en esta situación Chile está experimentando por primera vez, tiene la ocasión de un cambio constitucional en una ambientación de paz y con una participación de la sociedad misma. La constitución chilena, dice Lagos, ha sufrido a lo largo de su historia 53 modificaciones y casi todas han sido alrededor de conflictos sociales muy fuertes o bajo la tutela de los militares. La alta votación que tuvo este referéndum es una expresión clara, por un lado, del voto de confianza que se le da al sistema sociopolítico en Chile. Por otro, la intención de mejorarlo, tratando de hacerlo mucho más inclusivo y mucho más abierto a la participación popular, abierto incluso en el sentido de tener no solamente enfocarse no solamente en el crecimiento económico, sino también en la superación de las desigualdades, lo que equivale a decir un desarrollo de políticas sociales públicas que sean pertinentes a ese tema. Sí, eso es lo que opina el presidente o el expresidente Lagos, ¿no? Sí. Ok, cambiamos de tema, Cairo. El último debate presidencial en los Estados Unidos antes de las elecciones, ya la próxima semana. Este es nuestro penúltimo programa antes de las elecciones en los Estados Unidos. Todavía el próximo lunes hablamos de las elecciones. Fue un debate bastante menos agresivo, menos desordenado que el anterior, ¿no?
Hubo un poco más de datos, sí. Digo de que el desorden del anterior básicamente fue provocado, fue inducido por Trump, ¿verdad? En esta ocasión vino mucho más calmo, vino mucho más pausado, sabe que la recta final se está agotando y parece ser algo no usual en él, que en esta ocasión sí hizo caso a los consejeros políticos. Se portó en general bastante bien. No, sin embargo, no dejó de usar ciertos recursos un tanto vitriólicos, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de cuestiones personales alrededor del hijo de Biden, ¿verdad? No era lo más apropiado. Te cuento que Biden pudo haber dicho mucho sobre los hijos de Trump también, ¿verdad? Y sobre todo de su yerno, pero no dijo absolutamente nada. En general, en temas específicos, en el tema, por ejemplo, del COVID-19, quedó muy mal parado. En cuestiones de los impuestos, cuando comenzó a decirle todos los millones que Biden ganaba en Rusia o en China, y aquel le respondió: yo tengo mi declaración de impuestos de hace 22 años, y vos, ¿qué es lo que escondés? ¿Verdad? Y volvió con el mismo argumento que tiene 4 años de estarlo diciendo, 4 años de estarlo diciendo. Yo quiero enseñar mis declaraciones de impuestos, pero mi contador todavía no ha terminado el trabajo, ¿verdad? Total, que terminó su presidencia y nunca enseñó sus benditos impuestos, ¿verdad? Eso, a mi juicio, quedó muy mal parado. En términos de relaciones internacionales, interesante lo que ninguno de los dos mencionó. Ninguno de los dos mencionó el Medio Oriente, mencionó él mismo, que era uno de sus grandes, supuestamente estrellas en términos de conquista de política exterior, ha sido el pacto de Israel con Palestina, el supuesto arreglo con Palestina. A Israel ni lo mencionó, ¿verdad? Mencionó en varias ocasiones a Rusia, a China, en menos ocasiones a Rusia, y en ambos estuvo un tanto flojo. Me da la impresión en cualquiera de los casos que, a pesar de que sí efectivamente estuvo mucho más moderado, que sí estuvo mucho más conducente, sí estuvo mucho más asertivo en sus preguntas y en sus respuestas, Biden en esta segunda ocasión también se la llevó con mayores puntos ese segundo debate, aunque no con la distancia evidente con que se llevó el primero, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, prácticamente en Estados Unidos pareciera que las cosas están bastante bien definidas, no hubo mayores variaciones en la intención de voto según las encuestas. Tras el segundo debate, tal vez un ligero descenso de Biden de 10 a 9 puntos en el promedio de las encuestas, pero por ahí se ha estado moviendo, sube un punto, baja un punto, sube un punto, baja un punto, pero la diferencia anda alrededor de 9, 10 puntos porcentuales promedio con el presidente Trump, de manera que según una previsión, una proyección que hay sobre los votos electorales, el presidente Trump no llegaría ni a los 200 votos electorales, anda alrededor de los 120 en este momento y ya tiene más de 230 votos electorales posibles, probables, el presidente Biden, lo que haría que le falten solamente una treintena de votos electorales para alcanzar los 270 necesarios para ser electo presidente. Es decir, pareciera ser que el presidente Biden o el ex vicepresidente Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos hasta ahora. Mira, hasta la semana pasada, el programa que tuvimos la semana pasada, ya se habían dado 22 millones de votos, en lo que lo llaman votos tempranos, ¿verdad? Para esta semana ya superan los 54 millones de votos, incluyendo el del mismo Trump el fin de semana, ¿verdad? Estás hablando de 54 millones de votos. Ya con lo que está, puedes hacer unas proyecciones. No sé quién las podrá hacer, pues, pero con 54 millones ya es un basamento bastante fuerte como para poder hacer estas proyecciones. Por supuesto, lo que está mostrando es que estas elecciones son unas elecciones cruciales.
Y a propósito de eso, y a propósito de los votos electorales que estás hablando y demás, hace poco me enviaron un artículo, lo más interesante, en donde en 6 diferentes ocasiones, se ha dado el voto a través del Congreso al presidente que después fue el ganador. Uno de ellos, interesante, es Thomas Jefferson. Yo siempre, y esa parte no la sabía, yo siempre había creído que Thomas Jefferson se la había llevado de pecho. En términos de votos electorales, estaba igual que un señor Burns, Aaron Burns, y fue la parte legislativa quien le dio a Jefferson el gane, y así Lincoln, y así otro presidente, después Buren, y después incluso con la pelea de Nixon con Kennedy, la pelea electoral de Nixon con Kennedy, alrededor de 100,000 votos, una cosa de esas que era totalmente insignificante. Y por último, ya en estos tiempos, la elección entre Bush y Gore, ¿verdad? Con el recuento famoso, que al final el recuento de New Orleans y el recuento de Miami fue el que hizo ganar a Bush. Y no digamos al 16, en donde Trump gana perdiendo, es decir, gana en votos electorales perdiendo el voto popular, propiamente dicho. Sí. Y esto de nuevo es una situación de crítica de muchos hacia el sistema electoral norteamericano, porque de alguna manera, en ocasiones como en el caso de Hillary Clinton y Trump, el hecho de los votos electorales prevalece sobre el voto popular con una distancia enorme, no era cosa de que estaba más o menos cerca, ¿verdad? Sí, efectivamente. De las últimas elecciones, Cairo, me parece que esta podría ser la primera vez en que un gobierno no repita, ¿no? Porque es decir, a ver, en los últimos años hemos visto Clinton repitió, antes que Clinton, George Bush padre había repetido, luego Clinton, luego George Bush hijo, luego Obama, ¿no? George Bush padre creo que no repitió. Y el presidente que sucedió a Nixon tampoco repitió, que era Ford. Gerald Ford, que pierde las elecciones con Jimmy Carter. Exacto. Sí, de manera que pero en principio, digamos que hay una tendencia a repetir el cargo. Sí, porque después de Carter tenés Reagan que repite, Bush padre repite, me parece, del 90, del 88. 88 al 92. Bush padre tuvo un periodo, luego viene Clinton, que tiene 2, luego viene Bush, que tiene 2. Sí. Viene Obama, que tiene 2. Sí. Y viene que afortunadamente va a tener 1. Aparentemente, todo parece indicar que así va a ser. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Justamente una de las cosas que decía Cairo, que no dijo el presidente Trump acerca de política exterior y que hoy él se achaca, es el tema de las relaciones entre Israel y Sudán en el norte de África. Hablamos de esto, hablamos de además en África mismo está Nigeria, un poco más para allá Tailandia, donde las cosas tampoco están muy bien. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Fue el presidente Trump el que anunció una normalización de relaciones entre Israel y Sudán. De Israel la verdad es que no he escuchado mayor cosa. De Sudán sí, el anuncio de la firma en las próximas semanas, ni siquiera es ya, sino que en las próximas semanas, de un acuerdo de cooperación, un acuerdo de relaciones, de mejoramiento de las relaciones con Israel para temas educativos, temas referidos a la agricultura, temas de cooperación tecnológica y otros similares, ¿no? Las Naciones Unidas dijeron que tomaban nota del reconocimiento de Sudán hacia Israel,
pero supongo que eso tiene que ver más con el anuncio del presidente Trump que con el anuncio del propio Sudán como tal. Sudán, que estaba en la lista de países terroristas, según un listado de los Estados Unidos, fue sacado de esa lista por parte de los Estados Unidos, y dice Sudán que nada tiene que ver lo que ha sucedido con Israel con el favor que les hizo Estados Unidos. Por ahí las cosas con este restablecimiento. ¿Qué significa restablecer relaciones con Sudán? Sudán, República Norafricana. Ya Egipto tiene relaciones con Israel. Recientemente Arabia Saudita y Bahrein, si no me equivoco. Cairo. Pero primero Sudán, ¿verdad? Acordate que Sudán tiene unas extensiones territoriales enormes. Y además Sudán fue uno de los primeros de los primeros gobiernos que cobijó el islamismo de Irán después de la después de la revolución del 79, ¿verdad? Y precisamente los líderes de este movimiento del 79 acaban de caer. Y los que quedaron, que básicamente son los compañeros de armas de Hutabi, acordate que en un momento determinado estaban ofreciendo todo. Le estaban ofreciendo a Turquía que administrar una isla que les interesa. Le estaban ofreciendo a los iraníes que iban a enviar más gente o le iban a enviar más ayuda a los Houthi en Yemen. Le estaban ofreciendo a Israel que tuviera mayores relaciones y mayores intercambios. Es decir, le estaban ofreciendo todo a todos. Así que desde el punto de vista de Sudán, este es el logro de esa política. De hecho, puede ser también el pago del reconocimiento y de la ayuda que Estados Unidos les está dando. Lo cierto es que se dio una conversación de Netanyahu con Abdullah Hamdou y el general Abdel Fattah el viernes pasado, en donde con todo el propósito eleccionario, Trump anuncia que Sudán va a restablecer las relaciones que muy bien describiste, pero que además tiene otra cantidad de países árabes detrás haciendo fila para restablecer esas relaciones. No pudo cumplir lo que había dicho anteriormente, de que antes de las elecciones el mundo árabe iba a ser totalmente diferente alrededor de las relaciones políticas con Israel. Eso todavía no se ha dado. Sin embargo, con el mundo árabe alrededor de los países del Golfo, efectivamente hizo un gran avance, y ahora lo está haciendo con Sudán. Pero bueno, vienen las elecciones. Como dije, como hemos dicho en muchas ocasiones, este bendito trato, que se supone que es la solución del problema político de los árabes palestinos con israelitas, pues esta solución nunca ha contemplado la opinión de los palestinos mismos. Ha sido un plan totalmente impuesto, y dicho sea de paso, con la intención incluso de comprar a los palestinos, a los que les ofrecieron $50 mil millones en 10 años, ¿verdad? Esto el próximo año creo que comienza a dar sus manifestaciones y a exhibir sus primeras contradicciones. Pero bueno, alrededor de esto, mientras estaba hablando con Netanyahu, con Bibi, le pregunta Trump, Netanyahu le dice: ¿vos crees que esto se está logrando ahorita, que yo lo estoy logrando ahorita, hubiera sido posible con el dormido Biden? ¿Ah? Y el otro le contesta con mucha inteligencia: agradecemos todos los esfuerzos que todos los americanos están haciendo. Pero no le contestó lo que él quería. Sí. Y estamos comprometidos a seguir en esta línea con las próximas administraciones. Se la voló bonito. Dicho sea de paso, este fin de semana también hubo unas manifestaciones en todo Israel, sobre todo en Tel Aviv y en el barrio donde vive Netanyahu, en donde le pedían su renuncia y le recordaban el problema de los no sé cuántos casos que tiene de corrupción. Hubo movimiento entonces
de alguna manera interno dentro de Israel en contra de Netanyahu. Sí, ok. En Nigeria, para no irnos muy largo, ahí nomasito, cerca, el presidente Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria, ha reconocido varias decenas de muertos, cerca de 70 fallecidos en manifestaciones que han estallado en violencia en los últimos días allá en este país también africano, pero no me queda muy claro qué es lo que está pasando ahí en Nigeria, porque es decir, si se habla de los muertos, se habla de la violencia, el presidente ha dicho de que acepta, porque había él propuesto una reforma que inmediatamente, nomás empezar las manifestaciones, derogó inmediatamente, y sin embargo las manifestaciones han continuado. Bueno, tres cosas acerca de Nigeria. Uno, es uno de los países más poblados del África en general, ¿no? Tiene más de 90, casi 100 millones de habitantes. Dos, hasta hace poco, yo creo que todavía lo sigue siendo, pero competía con Angola en términos de ser el primer país productor de petróleo del África, ¿no? Competía con Angola últimamente, pero en términos de décadas anteriores, Nigeria era el país del África que tenía mayor producción de petróleo. Tres, su población se divide en el norte y en el sur entre los que son cristianos y los que son islámicos. Cuatro, el Boko Haram es de Nigeria, ¿eh? y ha estado activo con mucha actividad incluso en los últimos años. Tanto que Boko Haram se unió de alguna manera y con el ISIS, aceptando la hegemonía del ISIS sobre ellos mismos. Ahora bien, en medio de todo eso, hay una sociedad muy pobre y ha sido objeto de una corrupción muy fuerte siempre, y eso ha hecho de que, a pesar de que es un país productor, el mayor productor de petróleo de África, su infraestructura social, sus desigualdades internas son altísimas. En este sentido, esta última, porque no ha dejado, la verdad que ha sido continua la protesta y demás, comenzaron en octubre 7. Manifestaciones en todos los lados, en todas las ciudades, sobre todo en Lagos, alrededor de repudiar el SAR. El SAR es las Fuerzas Especiales Antirrobo, pero se les acusa de abuso de poder, de tortura, de encarcelamiento sin ninguna base legal, etcétera, toda la serie de abusos. El presidente Mohamed, la semana pasada, elimina la existencia del SAR y se compromete a una reforma profunda interna de lo que es el cuerpo policial, y hace incluso revisión de toda la situación en general del ejército y promete reformas a fondo. Nombra un nuevo cuerpo policial que sustituya al recién rechazado, y la gente no le hace caso. Y aumentan los niveles de peticiones. Los niveles de peticiones ahora están alrededor de la corrupción, alrededor del gobierno, alrededor del ejército y de la policía misma. Interesantemente, en medio de todo eso, se han desarrollado saqueos incluso en edificios y en bodegas donde se almacenaba comida para los
la gente que tanto en la parte rural como en la parte urbana iba a tener necesidad de recurrir a esos subsidios de comida por el Estado a partir del COVID-19, ya sea por confinamiento o por, de alguna manera, de una disminución sustancial de sus recursos, de ciertos recursos comunitarios. Lo que llama la atención también en medio de todo esto es que las caras que de alguna manera están empujando o están organizando todas estas estas protestas violentas todavía no se conocen. Se cree que es fundamentalmente la oposición. Y lo otro interesante es el uso de las falsas noticias. Pero en esta ocasión voy a ver si puedo hacerlo ahorita. Aquí está. Para que lo vayan viendo, ¿verdad? ¿Se ve, Néstor? Se aprecia un poco. Se aprecia un poco. Vamos a ver si se aprecia mejor aquí. Vamos a ver si lo podemos. Esto es uno de los ejemplos. Más arriba. Un poquito más arriba. Ajá, ok, ahí está. Sí, ahí. Ok. Sí. Aquí habla de que esta señora de apellido Okuwangancho perdió un hermano a manos del SAR. El SAR, ya dijimos, el cuerpo policial que fue disuelto. Sí, más abajo dice de que no fue uno hermano, sino de que fueron tres. Que fueron tres y que además no fue uno, fueron tres el mismo día, asesinados y arrojados a un pozo. Resulta que la BBC de Londres tiene lo que se llama un centro de investigación de datos, de todos estos tipos de datos. Y que al final, esto que ustedes están viendo, no sucedió. Y lo confirma la BBC incluso con parientes y con la misma señora que apareció en la foto. Otro ejemplo de falta de evidencia es alrededor de la bandera. Esto, falta de evidencia, dice ahí, tampoco pasó. Luego, incluso está otro alrededor de unas declaraciones que supuestamente la dio el presidente, donde dice de que para ellos esto es un juego de niños, que no tiene ninguna importancia. Esto es desinformación. Sí, son las categorías de la falsa noticia, falsa evidencia, falsa información, falsa imagen, etcétera, ¿verdad? Tampoco pasó. Y incluso una foto que te va a parecer interesante, la parte católica del clero católico en manifestación, lo ponen en manifestación en contra de estas en este contexto actual, en contra del presidente y en contra del gobierno de Nigeria. Pues bien, esto tampoco pasó. Esta foto es una foto vieja que se refiere a otro conflicto en otro año, etcétera, ¿verdad? Ahora, esto fue incluso corroborado por lo que podría ser aquí por lo que llamaríamos aquí la conferencia episcopal, que dijo claramente de que esa foto no es una foto que corresponde a este contexto ni que corresponde a estos momentos, aunque ellos estaban de acuerdo con las peticiones de la población. Sí. Pero bueno, en todo caso lo que queda más que claro es el uso de los medios, el uso de las redes sociales y la necesidad de regular las redes sociales alrededor de este tipo de noticias, ¿verdad? Y todavía te preguntás, hay cantidad de gente en las poblaciones allá y aquí que dicen de que estas cosas no suceden, de que lo que dicen las redes sociales básicamente es cierto, de que eso es un indicativo y una manera de informar a la población, ¿verdad? Simplemente lo presento y sin mayores juicios para que cada uno haga su propio análisis. Ahora, este tipo de información también se está ocupando en Tailandia, ¿no? Porque en Tailandia es otro país que en este momento allá en el final de Asia también está teniendo serios problemas en manifestaciones antimonárquicas.
Claro, con la diferencia de que en Tailandia hay dos grandes partidos. Uno de ellos es el de las camisas amarillas y otro el de las camisas anaranjadas. Dicho sea de paso, Chawanandra era el líder desde los 2007. Era un tipo que hizo mucha fortuna con telecomunicaciones. Dicho sea de paso, ese tipo tenía para viajar un pasaporte Nica, entre otras cosas, otorgado por el doctor en la administración del doctor Arnoldo Alemán, que además fue a Tailandia y al sudeste asiático, y de hecho fue muy bien atendido por este señor, ¿verdad? En este caso, en Tailandia, el uso es mutuo, ¿verdad? Vos mirás de repente al gobierno hablando de cosas que ha hecho la oposición que no la ha hecho, o mirás cosas que el rey ha dicho que no las ha dicho. O sea, efectivamente, es otro ejemplo del mal uso de las redes sociales. Por eso, y esto ha abundado tanto en el mundo, que la BBC de Londres hizo un centro especial para verificar esos datos. Sí, que deberían de haber más, ¿no? No solamente la BBC, pues porque la BBC, es decir, el acceso a la BBC tampoco es exactamente masivo, ¿no? Pero bueno, hacemos pausa. Hay una declaración de las Naciones Unidas acerca del estado de los desastres naturales, o un reporte sobre los desastres naturales. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en la medida en que el cambio climático es cada vez más evidente. Los desastres naturales se dan con mayor frecuencia, ¿no? Es decir, y cada vez son además más desastrosos, son más dañinos de alguna manera, ¿no? Y no solamente hablamos de huracanes, sequías, inundaciones y demás, sino también incluso hasta de hambrunas a causa de los desastres naturales. Más o menos por ahí supondría yo es que va el reporte de Naciones Unidas sobre los desastres naturales, ¿no, Cairo? Así es, visto desde un punto de vista histórico. Las conclusiones son alarmantes en el sentido de que el mundo a como está y en la pauta que lleva no está cumpliendo y no va a cumplir, si sigue en esa forma, el descenso de llegar hasta el 1.5% de grados Celsius de aumento de temperatura. A como está, vamos alrededor del 3.5. Esto tiene dos etapas. De 1980 a 1999 se dieron 4.212 desastres, 1.190.000 millones de muertos, 4.3 millones de afectados y 1.63 trillones de dólares en pérdidas. Para efectos de definición, la definición de desastres naturales es donde haya muerto 100 o más personas o hayan sido afectadas 100 o más personas. Haya resultado se haya dado un estado de emergencia o el país haber llamado a la asistencia internacional. Cualquiera de esos casos lo configura como un desastre natural. Dicho esto, en términos de la cantidad de desastres, del 2000 al 2019 han sido 7.348 incidentes. Acordate que dije 4.200 de 1980 a 1999. Del 2000 al 2019 han sido 7.348 incidentes, con una afectación de más de 4 trillones ha causado de pérdida, y además daños de más de 6 millones de desplazados, etcétera. Entre los desastres naturales se reportan entre ellos, los que más daño han causado, las inundaciones. Estamos hablando de un total del 2000 al 2019 de 7.348.
En términos de inundaciones, solo inundaciones en el mundo hubo 3.254, o sea, un 44% del total. En términos de tormenta, 2.043, un 28%. Terremoto, 8%, 552 terremotos en estos últimos 20 años. Altas temperaturas, sobre todo las temperaturas, las ondas de temperatura caliente, 432 para un 6%. Sequía, 338 para un 5%. Incendios forestales, que básicamente cobran, sobre todo crecen mucho en los últimos 4 o 5 años, tanto en la Amazonia como en Australia, como en California, como en Indonesia. Fueron 238 con un 3% de la incidencia total. Y la actividad volcánica, 102 volcanes activos en los últimos 20 años con un 1%. Por último, los deslizamientos de tierra, 376 deslizamientos de tierra con un 5% de ese total. En otras palabras, lo que aquí se traduce, entre otras cosas, es que los desastres naturales deben de comenzar a tomarse ya como un hecho normal en la vida de los pueblos. Y si no se hace nada, va a continuar su crecimiento y los efectos devastadores de cada uno de ellos. Ahora, en términos económicos, no es lo mismo los incendios forestales, por ejemplo, que los mismos, que la actividad volcánica, ¿verdad? O que los deslizamientos de tierra. Hubo más deslizamientos de tierra, hubo menos incendios, pero la incidencia de los incendios ha sido tremenda en términos de destrucción, en términos de manzanas quemadas, de extensión de terreno quemada y en daño a la agricultura, ¿verdad? Sí, es decir, lo cierto es que cada vez el daño es mayor y no importa el costo. De repente, como vos decís, pues a ver, los incendios pueden representar más costo que un deslave, ¿no? Pero sin embargo, cada vez aumentan más la incidencia de desastre, y cada vez resultan mucho más caros si se ve desde el punto de vista económico, pero resulta también mucho más grave desde el punto de vista social, por cuanto hay muchas más personas afectadas, hay muchos más territorios afectados. Ya lo decías vos, ahora los incendios forestales ya no son pocas hectáreas, son miles de hectáreas las que resultan afectadas. Lo hemos visto recientemente en la Amazonia, tanto en Australia, en los mismos Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, en los últimos años. Ahora bien, sí. Los que más daños han causado básicamente están en el Asia, los daños mayores. Y en el Asia, el India, con el tsunami de 1984, en América Latina el terremoto de Haití, y también hoy, por ejemplo, se están anunciando monzones sobre Vietnam, eso puede ser muy fuerte. China también ha tenido afectaciones en términos de inundaciones, en términos de sequía, en términos de terremotos. Japón también ha tenido muchos terremotos con, diría yo, daños bastante controlados. Igualmente en Myanmar, el ciclón el tifón en Myanmar en 2008 fue uno de los más altos en términos de víctimas. El tsunami en China, el tsunami del 84 en la India fue causante de más de 100.000 muertos. Imagínate vos. Pero bueno, también hay algunas cosas en las que el hombre tiene participación. Por ejemplo, cada vez las tormentas van a ser mucho más desastrosas o van a ser más fuertes. Por ejemplo, este año que había condiciones neutras, climatológicas neutras para la región centroamericana y el Caribe, se espera todavía que haya algunas tormentas
que causen más daños o que causen más lluvia, incluso con algunos vientos fuertes, sin necesidad de convertirse necesariamente en huracanes. Pues, y ahora, cuando hablamos de los huracanes con mayores categorías, normalmente con mayores categorías que antes. Sí. Bueno, Cairo, te agradezco entonces los datos de este informe de Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, último lunes para hablar de las elecciones en los Estados Unidos, del futuro de los Estados Unidos, o más bien de los resultados posibles, probables de las elecciones en los Estados Unidos. Pues, acordate que ya van 54 millones, ¿verdad? Para la próxima semana es posible que pasen los 100 millones. Sí, pero ¿cuántos son? Son 200 y pico de millones de votar. Como 200, aproximadamente. Sí. Es decir, más o menos podría haber votado la mitad ya la próxima semana cuando estemos hablando. Así es. Sí. Bueno, gracias, Cairo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.